Encarnaciones del Atma Divina. Om Shri Sai Ram. Una feliz noche. Bienvenidos a Divinas Oportunidades. Es realmente un encuentro que anhela nuestro corazón, que anhela nuestro ser. El alimentarnos con esas experiencias, esos juegos, esos lilas divinos que Bhagavan ha trazado con cada uno de sus devotos, en experiencias que estamos seguros que podríamos cada uno de nosotros escribir libros de todas las experiencias que hemos tenido con Bhagavan. A mí personalmente me pasa que uno puede llegar a decir, es que tienen que ser unas experiencias que sobrepasan nuestra mente de lo asombrosas, y eso sucede, más también son experiencias muy pequeñas y simples donde está allí siempre, porque Bhagavan siempre está allí. Él es el motivador interno absolutamente de todos los seres y solo existe esa conciencia divina, Él. Entonces, bienvenidos a Divinas Oportunidades. Vamos a comenzar nuestro satsang entonando 3 Om. Bueno, vamos a sentarnos con nuestra espalda recta para que esa energía divina fluya por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro ser, nuestros cuerpos, nuestro vehículo físico, por todos sus órganos. Y vamos a llevar la atención a nuestro corazón espiritual un instante. Y desde allí vamos a entonar 3 son. Primero observando cómo inhalamos, cómo retenemos y cómo exhalamos. Nos llenamos nuevamente de ese prana divino. Bhagavan, a tus divinos pies de loto colocamos toda nuestra vida. Permítenos experimentar y vivenciar que este divino juego es tan solo una manifestación de tu voluntad, que tú eres el hacedor instante tras instante. Te agradecemos la oportunidad de encontrarnos en estos espacios hermosos, divinos, que nutren nuestro anhelo espiritual en cada uno de tus devotos. Y te pedimos que ese anhelo sea tan intenso, que con tu gracia pueda surgir ese despertar y esa vivencia realmente de quiénes somos. Estamos seguros que en estos satsangs siempre muchas inquietudes que tenemos son resueltas para cada uno de nosotros, y de esa forma nos muestras que tú siempre estás pendiente de todos los seres instante tras instante. Om Shri Sai Ram. Bueno, creo que yo tuve un regalo muy hermoso cuando llegué hace muchos años al centro Sai El Spring, y justamente me recibieron María Elena Daza, Robertico Pinzón y Luis Eduardo Montero. Y para mí fue un regalo porque creo que tuve esa gracia, esa bendición de resolver muchas inquietudes, de llegar a un lugar donde Lucho profundizaba, leía, estudiaba, y me inspiró realmente a adentrarme y a profundizar en el mensaje divino de Bhagavan.
y también no solo en el mensaje, sino en sus prácticas, en los cantos devocionales. Entonces, para todos nosotros es una gran alegría tener hoy a Luis Eduardo Montero en este espacio divino, Divinas Oportunidades. Y para presentar a Luis Eduardo Montero, tenemos a nuestro Jorge Romero, nuestro coordinador nacional de devoción, además también el representante del grupo SAI La Soledad, que estoy seguro que muy pronto va a volver a ser un centro SAI. Y pues estamos en las mejores manos, en el corazón más dulce, que lo expresa como una canción devocional cada vez que nuestro Jorgito habla. Y mi Jorgito, eh, bienvenido a Divinas Oportunidades. Om Sri Sairan. Om Sri Sairan, una feliz noche para todos, para todas. Para mí es un gusto, es eh, una de esas manifestaciones de Bhagavan en la que me hace sentir presente en todo momento su gran amor, su poder, su omnipresencia, su omnisciencia. Entonces, nada, es todo. Para mí, en este momento, tremendo honor, pero tremendo honor presentar a Lucho, a Luis Eduardo Montero. Quisiera poner como alguna semejanza con respecto a lo que es Lucho para mí como ser humano, como ese gran devoto, y lo asemejo o busco un símil. Y para mí lo que llega al corazón y lo siento de esa forma es con el señor Hanuman. Para todos sabemos quién es Hanuman, ¿no? Hanuman es el devoto por excelencia. Hanuman es la representación del Dharma, de la rectitud. Para mí eso es Lucho. Un ser que se ha regido a la letra de lo que son las enseñanzas de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, el Purnavatar de esta era. Y eso me hace sentir, pensar y expresar que para mí es el Hanuman de la organización Satya Sai. Luchito, un gusto presentarte. Buenas noches. Buenas noches, Jorrito, muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a hacer una pequeña lectura del currículum de la hoja de vida de Lucho en estos años en la organización Satya Sai de Colombia. En 1989 asistió a una reunión informativa en el Grupo La Magdalena. Tiempo después fue a almorzar a un restaurante vegetariano en la calle 60, de la hermana de Rosita Cabanzo. Allí compró su primer libro relacionado con Swami. Se llama este libro Mi Baba y yo. Estuvo por un tiempo participando de este centro y luego cuando abrieron el grupo del Sprint comenzó a asistir allí, donde primero colaboró vendiendo los libros de Swami. Ya que él leía mucho, también fue coordinador de servicio y participaba como bastonero en los cantos devocionales y en una ocasión fue vicepresidente de este centro, del Sprint. Aquí cabe anotar que por ese tiempo aparece Miguelito, que ya nos contó al inicio su anécdota con respecto a esto. Cuando el centro del Sprint se trasladó a la casa de la familia Pinzón, a un local particular, fue profesor de educación espiritual SAI durante aproximadamente 10 años. También fue varias veces presidente de este centro. En esta época, o sea, de un tiempo para acá, fue vicepresidente del Comité Coordinador de Colombia. En el 2010 asistió al Centro de la Soledad, donde fue coordinador de devoción, aunque los devotos asistentes a este centro querían que él fuera el presidente. Más adelante lo nombraron vicepresidente del Consejo Nacional de Colombia. En la actualidad está asistiendo al Centro Santa Elena y a la Soledad, participando en las diferentes actividades de servicio y devoción en ambos centros. Y para agregar,
el apoyo que nos da Lucho desde su conocimiento, desde su disciplina, desde su devoción, es bastante grande. Con un gran abrazo, con mucha emoción en el corazón, con toda la reverencia y el amor, Luchito, bienvenido. Gracias. Gracias, Jorgito, por tus palabras. Simplemente yo he sido un instrumento de Baba, que ha sido la gracia más grande. Bueno, ¿cómo conocía a Baba? Primero tengo que hablar sobre el estudio que tuve en primaria en un colegio de curas, de sacerdotes católicos, y los viernes nos llevan a misa, pero era obligatorio. Yo desde los 7 años tuve el discernimiento y dije, pero no puede ser que Dios esté exigiendo que uno vaya obligado. Desde ese momento, pues, tuve un conflicto interno y pasaron los años y me di cuenta de ciertas cosas y me volví ateo. Yo después me denominé ateo sofisticado. Llegué ya después como a los 25 años y un amigo me llamó, que casi nunca hablaba conmigo, y me dijo que si yo creía en la reencarnación. Yo le dije que no sabía realmente si existía o no existía. Entonces me dijo, le va a prestar un libro. Me prestó un libro titulado La reencarnación de Edgar Cayce, uno de los mayores clarividentes del siglo XX. Y yo lo leí, se lo devolví y me preguntó que sí, qué opinaba. Yo le dije, estoy totalmente seguro de la reencarnación. Pasó un tiempo y me invitó a unos procesos metafísicos o unos cursos y fui a varios y pues hablaban de ciertas cosas de la India y todo eso. Bueno, después de eso me llamó y me dijo un día, Luis Eduardo, lo invito a una reunión. Yo le dije, ¿a una reunión de qué? Me dijo, una reunión de Sai Baba. Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, yo no sé, pero si quiere vamos. Entonces fuimos y ahí fue cuando llegué al grupo de la Magdalena, en la calle 4013 a 80, y había mucha gente. Yo me senté en el lado de los hombres y sentía que alguien estaba enfermo ahí. Ha sido muy perceptivo. A mí me impactó fue el amor con que habló una mujer, no me acuerdo quién fue. Y terminó la reunión, y, bueno, pero antes vi que Baba salía en una película de la obra de la dignidad, pero esta película estaba en inglés y pues no estaba en muy buen estado, solo veía que Baba salía. Me compré 3 fotos y me compré una ficha y las puse detrás de la cama mía, en algo que había antes en las paredes, y desde ese día empecé a tener experiencias con Baba. Empecé a ver luces y figuras luminosas en la pieza y hasta ahora no ha pasado esa experiencia, sigue continuamente. Y las fotos me las cambiaba de posición y empecé a tener montones de experiencia todos los días, pero todos los días, y yo no entendía al principio qué era eso. Yo fui basquetbolista primera categoría y cuando jugaba 2 partidos, los otros jugadores del equipo contrario olían a jazmín o a Rita o a vibuti. Eso fue extraordinario. Poco a poco me fue sacando del básquetbol, pero como en el año 92 más o menos no, me volví vegetariano cuando en esa época era el grupo del sprint, me volví vegetariano y empecé a tener muchísimas experiencias. Para mí, Salvaba, yo no supe de él, es decir, no profundicé en él a través de libros ni nada parecido, de las enseñanzas sí, pero contrario a la mayoría de la gente, él me mostró montones de experiencias que me fueron diciendo quién era él realmente. Y al poquito tiempo yo reconocí que Satya Sai Baba era la reencarnación de Dios, un Purnavatar. He tenido muchas experiencias de toda clase, eh, tribulaciones también, experiencias físicas, mentales, energéticas, de todo. Y eso me ha enseñado a transformar mi vida y mi corazón. Y él me llamó a sus divinos pies de loto y eso ha sido lo más grande en mi vida. Yo por eso hago
una comparación, no digo que hasta antes de Saibaba yo tenía una vida y después de Saibaba una vida totalmente diferente. Él al principio lo consiente a uno muchísimo, muchísimo, muchísimo de una u otra forma, y él se me manifestaba como Saibaba Chirdi y como Satya Saibaba, y sigue haciéndolo. Y actualmente tengo experiencias externas, pero tengo más experiencias internas. Es increíble llegar a los pies del loto de Dios, siendo que yo era ateo, pero yo me di cuenta que el conflicto era con los dogmas, no con Dios. Y él me lo solucionó y me mostró que una cosa es la religiosidad y otra cosa muy diferente es la espiritualidad. La religiosidad es el culto externo. La espiritualidad es algo interno, es la visión interna. Me enseñó a cantar, yo no sabía cantar, y me enseñó a leer, porque yo casi no leía antes de él, y después empecé a devorar libros, y le pedí la gracia de que pudiera yo ser un instrumento de él para poder conocer en profundidad las enseñanzas, para poder transmitirlas con coherencia, con amor, con humildad, con sencillez, con propiedad, conocimiento y sabiduría, y me lo ha concedido. Mi cuerpo físico cambió con el vegetarianismo y con todas las pruebas, pero esas pruebas, tribulaciones y alegrías y bienaventuranza que experimento me han ayudado a que mi mente sea más limpia, más pura y esté más ecuánime ante las situaciones de la vida. Si no hubiera sido por eso, pues no sé qué tipo de vida tendría. Esa transformación ha sido muy grande en mi vida completamente y la vida de mi familia. Yo voy a basar más que todo esta charla en experiencias que he tenido con Bao. Aunque como dijo Jorge y dijo Miguel, pues he pasado por muchos cargos en la organización SAIS de Colombia y he tenido toda clase de aprendizajes y he tenido la gracia de compartir con muchas personas todas esas experiencias. He tenido pocos sueños, como 3, 5 sueños, pero experiencias por montones. Me enseñó qué es lo que es la religión del amor, ¿no? El amarnos los unos y los otros sin fijarnos en la clase social, ni fijarnos en la raza, ni el color de la piel, ni el estrato, ni los estudios o no estudios, o riqueza o pobreza que pueden tener las personas. Precisamente con 2 devotos, después de que salimos de la casa de Roberto y María Elena, fuimos los instrumentos para inaugurar el nuevo local independiente, el primer centro independiente de Colombia. Y esos instrumentos fueron Gustavo Muñoz, Miguel Ospina y yo. Y tuvimos experiencias, porque cuando terminamos, estábamos haciendo el aseo y cuadrando todo. Sonó el hombre 3 veces durísimo, como si le hubieran dado un bon de esos grandísimos. Y fuera eso el cuadro, que es el mismo que está en Santa Elena, el cuadro grande, empezó a golpear contra la pared. Eso fue algo extraordinario. Voy a empezar con las experiencias porque creo que es lo más importante ahorita para mí, porque la espiritualidad, como sabemos, es experiencia, la filosofía es teoría, la espiritualidad es experiencia. Baba me enseñó también que no soy el cuerpo, ni la mente, ni los sentidos, y me lo ha hecho experimentar de muchas formas. Voy a contar una experiencia que sucedió en el 94-95, cuando mi hermano compró un carro. Íbamos hacia Útica, más o menos, hacia la Vega, y de pronto, pues, un carro empezó a hacernos desde atrás, a encender las luces y nos pitaba, y yo decía, pero tan raro, y mi hermano decía, qué raro. Y él decía, no paremos, no paremos, pero más adelante, yo le dije que parara, yo le dije que se quedaran ahí. Apenas paramos y yo me bajé, aparecieron 2 motos de la policía que se pusieron entre los 2 carros. Y estaban vestidos como si fueran de Bogotá, no de carretera. Uno de los policías se me acercó y me dijo, ellos lo que quieren es buscar problemas. Eran 2 policías y una mujer y otro policía en 2 motos.
Dijeron que era que nosotros le habíamos tirado una cosa en el vidrio, que queríamos dañar el carro de ellos, que no sé qué. Entonces yo les dije, pero eso es imposible, vamos con mi hermano, mi cuñada y la niña de brazos, ¿cómo vamos a querer hacer? Bueno, al fin se solucionó. Entonces el policía me dijo, deje que se vayan adelante y ustedes váyanse despacio. Apenas me subí al carro, se desvanecieron las motos en el aire. Mi hermano y mi cuñada se quedaron pasmados. La protección de Baba fue instantánea porque yo venía repitiendo el nombre mentalmente, el nombre de Dios, y la protección fue instantánea. En una época yo utilizaba muchos anillos en los dedos, de esos anillos que se traían de India, y me los ponía en los dedos. Una vez fui a una ferretería en Galerías y la persona que estaba atendiendo no le quitaba la mirada al anillo y miraba pero como si estuviera hipnotizado. Yo me fijé eso, pero yo compré lo que tenía que comprar, pero él no me dijo nada. Después volví y estaba igual, estaba totalmente cambiado y me dijo, qué pena, ¿quién es él? Le dije, es mi maestro, pero él no me dijo nada más. Y esto también sucedía en las bombas de servicio cuando yo cargaba gasolina para el carro, se quedaban como estáticos viendo la imagen de los anillos y entraban en bienaventuranza. Voy a contar una experiencia en el Parque Lourdes, que en esa época, hace mucho tiempo, yo estaba deprimido por diferentes circunstancias y estaba ahí caminando cuando de pronto entré en otro nivel de conciencia y veía a todas las personas, los buses, todas las edificaciones, veía como todo completamente luminoso. Y las personas se movían como muñequitos luminosos, los carros y todo. Esta experiencia duró 1 o 2 horas por lo menos. Después salí de esa experiencia, algo extraordinario. Una vez en el sprint en la casa de Roberto, los martes era círculo de estudio 6:30 de la tarde y los jueves reunión devocional. Terminamos la reunión devocional y yo veía que los niños miraban la luna, era una luna llena grandísima. Y yo miré, inmediatamente vi la cara de Baba gigantesca en la luna, con una aura dorada. Y había varios adultos y ninguno lo vio. Y de los niños, que había como 10, solo 1 o 2 lo vieron. Otra experiencia. Otra vez que iba en el carro, en el Volkswagen, tenía un Volkswagen, iba hacia el sprint y como en la calle 100, yo iba repitiendo el mantra, yo soy Dios, yo soy Dios, yo no soy el cuerpo, yo soy Dios, yo no soy la mente, yo soy Dios. Y estando manejando en la calle 100, de pronto se desvaneció el universo. No supe qué pasó y como en la 136, ya llegando a la casa de Roberto y Marilena, otra vez la mente volvió a trabajar. Al principio yo creía, no sabía qué pasaba. Yo canté eso y en el sprint la gente creía que me había desmayado. No hubo desmayo, simplemente no hubo mente. Una cosa es tener la mente en blanco y ahí se ve el universo, pero no hay casi pensamientos. En el estado de no mente no hay universo. Y eso fue la experiencia primera que tuve. Después la volví a tener con un perrito que se llamaba Fulgen, estaba en el Nicolás de Ferman, lo mismo. Se desapareció el universo. Experiencias extraordinarias. Voy a contar una experiencia de mamá que ella ya se encarnó. De ella, pues al principio no me decía nada y yo llevé las fotos, pero yo una vez la invité al sprint y no quiso ir. Después, tiempo después, me dijo que quería ir. Y llegamos donde Roberto el jueves, reunión devocional, y apagaron las luces para la meditación. Y ella se quedó viendo el cuadro, que era una imagen de Baba de pie con túnica blanca. Terminó la reunión y ella tenía los ojos completamente hinchados. Y yo le dije, ¿qué le pasó, mamá? Me dijo, no, en la casa le cuento. Llegamos a la casa y me dijo, le pregunté, me dijo, lo que pasa es que apenas apagaron la luz, yo no sabía qué hacer. Me puse a mirar la imagen de Baba y se me apareció como Jesús y ella lo adoraba como Jesús. Para ello fue una felicidad muy grande. Entonces yo le dije, mamá, es que como usted es cristiana católica, se le apareció como Jesús, pero si hubiera sido budista, se le hubiera aparecido como Buda,
o como Zoroastro, o como lo que sea. Otra experiencia. Otra experiencia fue en La Guajira, en Huachaca. Fui en 2001 a La Guajira con una novia y un amigo, don Toro, tenía una finca allá. Y estuve en Palomino. Y ahí subimos una montaña, estuvimos en un sitio y bajábamos por el río en unos neumáticos de buses. El río estaba muy pandito. Entonces, ya para entrar al mar, antes de entrar al mar, ahí en Palomino, digo, en Huachaca, le pregunté al hijo del amigo mío y le dije, hace un año que ustedes vinieron, ¿cómo estaba en la entrada al mar? Y no, eso estaba 30 centímetros de profundo. Y llegamos y cuando nos íbamos a salir del río, nos succionó el mar y no nos podíamos bajar, pero había varias personas que no sabían nadar. Entonces yo les dije que se agarraran y no se soltaran, para nada. Pero uno de ellos se soltó. Entonces la novia me gritaba que lo salvara, que fuera por él, pero yo pensé en la mayoría, dije primero ayuda a los demás y después voy por él. Y me cogí el neumático y donde eran los 30 centímetros, eso era profundísimo. En ese momento empecé a gritar a Baba con todo el corazón, Baba, Baba, Baba. Y de pronto la persona que se estaba yendo hacia el mar dio la vuelta y Baba lo puso al otro lado del río. Y pude sacar a los demás. Entonces salimos y no podíamos sacar a la otra persona porque había un remolino grandísimo en el río. De pronto apareció un muchacho de la nada y nos dijo qué pasó. Dijo, no, le contamos esto y esto y esto. Entonces se tiró en el centro del remolino y no salía. Y nosotros decíamos, se ahogó, ¿qué pasó? Pero después de un minuto o más apareció, fue y lo trajo por encima del remolino y lo puso ahí al lado de nosotros. Entonces, él estaba tan asustado que se fue a llorar con la novia y ni siquiera hablaba. Entonces yo le dije a alguien que si tenía plata, porque no habíamos llevado plata ni nada, y alguien tenía 2.000 pesos y se lo dimos. Y apenas le dimos los 2.000 pesos, se desvaneció en el aire. Voy a contar una experiencia extraordinaria que sucedió en La Palma, Cundinamarca. Nosotros nacimos en La Palma, Cundinamarca, un pueblo muy lindo. Y fui a la Virgen, a una festividad que es de la Virgen de la Asunción en La Palma, Cundinamarca, y cada 7 años la Virgen se deja bajar de un pedestal y si no, no se puede bajar. Y ahí va mucha gente de diferentes países. Hay una misa campal donde va mucha gente y nosotros con mi hermano y un amigo nos hicimos en una casa en el segundo piso porque había tanta gente que no podía caminar. Apenas terminó la misa, salieron en procesión y apenas salió y pasó enfrente mío, me salió del corazón una luz impresionante para irradiar a todas las personas de ahí. Esa fue la primera experiencia. Eso fue en agosto, el 15 de agosto. Yo me vine el 26 a Bogotá y venía con maletas y unas cajas y llegué en el bus hasta la 170 y pensé, ¿me bajo aquí, cojo Transmilenio o taxi? ¿O me voy hasta la 127 como voy acá? Y llegué a la 127 y me bajé y pasé al otro lado y esperaba el taxi, pero como estaba muy solo, subí un poquito cerca de unos concesionarios y le dije a Baba que por favor un taxi, que tenía todas esas maletas. Vi para todos lados, no venía un taxi, de pronto volteé para otro lado y apareció otro taxi de la nada. Yo dije, ¿esto qué pasa? Y yo le iba a parar, pero desde lejos vi que venían 2 personas. Entonces no le hice el pare. Y de pronto cuando se iba acercando, venía el conductor del taxi y Baba venía en el asiento del lado derecho, pero Baba a los 15 años más o menos. Yo quedé embelesado y abría los ojos, dije, ¿qué es esto? Venía con algo dorado que se había puesto, que era hermoso, hermoso, con el afro dividido en 2, como era de esa edad. Y el señor me paró sin haberlo parado. Y me abrió la puerta, me dijo, súbase, es que yo lo paré porque lo vi con todas las cajas. Me subí y me hice al lado detrás del conductor y yo oía a Baba, tenía la belleza de las manos, de su cara, tenía los ojos cerrados.
La piel era dorada completamente, una belleza impresionante y yo no hacía sino mirarlo. Y el señor hablaba y hablaba, y yo no le ponía cuidado. Entonces, después de que pasé la avenida Suba hacia arriba, había un trancón. Entonces yo le dije, si quiere, señor, me deja más adelante. Me dijo, no, no, no. Yo tengo afán, tengo que llevar a mi hija a una cita, pero yo no sé, yo lo recogí a usted. Entonces le dije, tranquilo, para que vaya y no llegue tarde, déjeme allá. Me dijo, no, yo lo llevo. Entonces me llevó y apenas llegué enfrente del conjunto, le dije, ¿cuánto es? 6.000 pesos. Esto fue el 26 de agosto. 2012, casi año y medio después de que Baba ya no estaba en cuerpo físico. Apenas le pagué los 6.000 pesos, me bajé del carro y se desvaneció en el aire el carro. En Amazonas también, en Leticia, Amazonas, fui con un amigo en octubre del 2018 y estuvimos en la triple frontera, ¿no? Como dicen allá. Y un día fuimos a Brasil, a Tabatinga, y cuando volvimos, veníamos caminando y apenas pasamos la frontera colombiana, se acercó a nosotros un señor, calculo que tendría unos 80 años, y empezó a hablarnos y nos hablaba, pero yo como que no lo entendía. Y se dirigía era a mí, no al amigo mío. Entonces yo pensé, dije, pues le voy a dar plata. Entonces le di una plata y apenas le di la plata, se despidió así y yo me despedí así y se desvaneció en el aire. Y se desvaneció en el aire porque yo volteé un poquito y el amigo mío estaba asustado y me dijo, ay, se desvaneció en el aire. Otra experiencia. Esta que voy a contar es extraordinaria también. Yo conocí a unos muchachos que estaban estudiando psicología en la Universidad Nacional. Estaban empezando y yo los invité a una reunión de Salvado y fueron y Roberto dio la charla y estaba lleno totalmente. Una de las que iba a llegar, que nos citamos en la 80 con 24, con Caracas digo, no llegó y estábamos en la reunión, nos fuimos, no la esperamos y cuando estaba en la reunión de pronto apareció allá. Dije, ¿cómo llegó? Me dijo que ya había llegado allá y se puso a pedirle a Baba que la llevara y de pronto apareció en una puerta color naranja y le dijeron, siga. Le dije, aquí es una reunión de salvar, le dijeron, siga, así yo. Un día me llamó y me dijo, Luis Eduardo, como usted hace sanaciones y Reiki, es que mi abuelita está muy mala, ella se cayó, tiene 80 y pico de años, se cayó y se fracturó una cadera y luego la otra. A ver si puede venir. Entonces yo cogí el carro, tenía un Nissan y me fui, iban abajo de la 80 y la señora no hablaba ni nada. Y Liliana había puesto en la mesa anoche una foto pequeñita que yo le había regalado que también tenía experiencias como la foto se movía y se movía y ella quedaba aterrada. Entonces estábamos ahí, yo le dije, vamos a hacer Reiki, tú me ayudas. Me dijo, no, y yo no sé cómo se hace. Simplemente hace lo que yo digo. Empezamos a hacerlo y apenas llegamos al chakra del corazón, la señora abrió los ojos y empezó a hablarme. Y me dijo Luis Eduardo, ya ni siquiera sabía, porque ya los familiares iban a verla porque estaba muy mal y ya se suponía que el cuerpo iba a caer. Y me dijo mi nombre y Liliana se quedó aterrada. Y me dijo cantidad de cosas y no sé qué, y de pronto perdió el conocimiento. Al rato volvió a tomar el... Me dijo, ya está, ya está. ¿Quién, abuelita? Decía Liliana. Dijo él. Bueno, se desvaneció otra vez y otra vez al rato, allá está, pero está con unos angelitos vestidos de naranja. Liliana aterrada, para mí pues eso era normal. Y está feliz, me mira sonriendo. Después al rato, otra vez perdió la conciencia y dijo, allá está otra vez, pero estaba vestido de blanco y los angelitos están vestidos de blanco. Entonces Liliana le preguntó, ¿quién, abuelita? Y dijo, Dios, el de la foto. Y ella nunca había
visto la foto de Baba. Al rato otra vez perdió la conciencia y después tomó conciencia y dijo, me estoy ahogando, decía la abuelita, miraba al techo, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Decía, pero abuelita, ¿por qué está ahogando? Y dice, porque él me está tirando ceniza y no puedo respirar. Pues la ceniza era el vibuti sagrado. Volvió a perder la conciencia y después ya cuando tomó conciencia me miró y me empezó a hablar, pero en un idioma que nosotros no conocíamos. Y me habló un rato y yo no entendí absolutamente nada. Terminamos y me fui. Y al poco tiempo me dice Liliana, Luchito, tengo que contarle algo. Le digo que mire, ahora mi abuelita, que de los familiares venían para verla morir, ahora tiene más energía que todos. Y de pronto pega unos gritos y yo, oye, abuelita, ¿qué le pasa? Y dice, no, es que estoy feliz. Duró 2 años en esa felicidad y desencarnó feliz, feliz, feliz. Tengo más experiencias, como el Darshan que me dio baba en el corazón un día que estaba en la casa y de pronto en el corazón lo veía y le besaba yo sus divinos pies de loto y entraban bienaventuranzas. Hay tantas experiencias por contar, voy a contar otra que me sucedió en la casa. Un día estaba viviendo pruebas tan duras que yo me postré ante la foto y llorando, atacado, le dije que pues no quería seguir viviendo así, que prefería que se muriera el cuerpo, pero no quería vivir así. Y entré en bienaventuranza y de pronto al otro día estaba sentado cuando sentí que mis manos estaban calientes y vi 2 líneas nuevas de la mano, porque yo en esa época miraba las manos de las personas porque estaba aprendiendo algo de quiromancia. Tenía 2 líneas nuevas, estaban calientes, calientes, una en cada mano, y después entendí, me mostró que me había dado un nuevo nacimiento en el mismo cuerpo de siempre. Extraordinario. Otra experiencia extraordinaria es que estábamos en el sprint cantando en el local, había mucha gente, la energía estaba muy alta y de pronto me ataqué a llorar, como un niño atacado a llorar. Y todo el mundo después de que terminó la reunión, tranquilo, Lucho, que no sé qué, todo está bien, pero estaba atacado a llorar, yo no paraba de llorar. Pues resulta que Baba en la reunión estaba parado al lado mío y me estaba tocando el hombro. Yo no conté eso. Qué experiencias tan extraordinarias. Otra experiencia fue la muerte del cuerpo físico mío. Baba me puso muchas pruebas, límite de la muerte del cuerpo. Pero en una de esas llegué a la casa, estaba cansado viendo pruebas duras y de pronto me acosté y puse el pasador en la pieza. Y empecé a tener dificultades respiratorias, no podía respirar, pero yo estaba repitiendo mentalmente el nombre de Baba, el nombre divino. Y de pronto se murió el cuerpo. Un paro cardiorrespiratorio, se murió el cuerpo. Entré en la realidad, porque como estaba repitiendo el nombre de Dios, entré en la realidad total, es decir, hubo la iluminación. Estando en ese estado que solo se puede describir como la paz suprema, porque no hay palabras, porque eso está por encima de la mente, de la inteligencia Budi. Después de estar en ese estado, de pronto me llegó un pensamiento. Qué malla tan tremenda. Me acordé de mis papás y dije, pues si ellos entran a la pieza y encuentran el cuerpo muerto, pues no me gustaría, más bien que después de que ellos desencarnen, pues sí desencarnar. Apenas dijo eso, otra vez trabajó la mente y apareció el universo. Esta experiencia fue tan fuerte que duré un año en recuperar físicamente el cuerpo. A los pocos días fui al sprint y en esa época, hace muchos años, Miriam Aguirre, la esposa de Javier Ayala,
era la coordinadora de devoción. Entonces yo me sentía muy triste, no sabía qué pasaba, y ella se dio cuenta y me dijo, Luis Eduardo, ¿qué le pasa? Le dije, pues Miriam, estoy triste, pero no sé por qué, no tengo ni idea. Entonces me dijo, yo cuando tengo esas pruebas, abro un libro de Baba, le pido a él que me dé la respuesta. Cerré los ojos, abrí el libro y me contestó, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no te mostré realmente quién eres? Fue una página hablándome de eso, pero eso fue, en resumen, eso. Me dijo, ya te mostré que tú eres la divinidad, sin forma. ¿Por qué estás triste? En la casa de Roberto había un cuartico cuando estaba el centro allá, y ahí guardábamos, después de las reuniones, guardábamos los instrumentos, ¿no? El armonio, las tablas, los chinchines, los cártaros, todo. Entonces siempre guardábamos en ese cuartico. Y en ese cuarto sucedían muchas cosas. Había una foto de Baba con un japamala, pero era como de copor. Y yo entraba y se movía durísimo, ese japamala, durísimo, durísimo. Otro día que entré, me tocaron el hombro y volteé a mirar y obviamente no había nadie visible. Y otra impactante fue que un día estaba cargando la silla de Baba para cargarla al cuarto y de pronto sentí el peso de Baba en la silla. Fue algo hermoso. Otra experiencia es que un día salí en el carro y ese día yo me sentía como, no sé, sentía que algo iba a pasar. Entonces estaba por la principal de la autopista norte, iba hacia el norte y me metí en la paralela, pero yo paré ahí y de pronto un taxi le pegó al carro por detrás. Y el tipo dijo, uy, ¿cómo frenó de duro? Le dije, no, yo no frené. Bueno, yo seguí y el tipo se fue. Y yo sabía que algo iba a pasar. Y de pronto, cuando iba más hacia el norte, en la 130 y pico, se me atravesó un muchacho, un niño, en una silla, pedaleando. Pero yo oía ese pedaleo, es muy extraño, eso no es normal. Adivinen quién era. Era Baba pedaleando en la bicicleta. Hermosísimo. Otra experiencia que Baba de pronto, pues en una época no me la, y creo que la última que tal vez cuente, no me la dejó contar, es que tuve un sueño donde me estaban persiguiendo varias personas y me perseguían para hacerme daño y me perseguían. Entonces yo empecé a subir una montaña y subía y subía y subía a la montaña y yo volteé a mirar y me estaban persiguiendo y persiguiendo. Esto es un sueño. Y me perseguían y siempre detrás a hacerme daño. Cuando yo llegué a un plano y veía para abajo y no podían subir por más esfuerzo, quisieran, no podían subir la montaña. Y yo volteé a mirar cuando Baba estaba de pie y me llamó. Me dijo, sígueme. Y empecé a seguirlo y había como un bosque de árboles y de todo. Y en la medida que Baba caminaba, se abría camino. Todos los árboles se caían y todo, y abría camino. De pronto llegamos a un acantilado y abajo estaba el mar, el océano. Y de pronto me vi crucificado y colgado como si fuera una caña de pescar y estaba colgado de eso, digamos, por poder explicarlo. Y estaba crucificado y el océano estaba abajo. Es muy claro lo que me dijo Baba, ¿no? Obviamente la crucifixión era el ego mío, y faltaba muy poquitico para caerse en el océano, es decir, para fundirse en él. Estas experiencias son extraordinarias, pero totalmente extraordinarias, fuera de lo normal. Tengo mucha más, me acordé de otra que es muy corta. Una vez estaba en la pieza y estaba de noche cuando de pronto abrí los ojos y vi hacia el techo y vi la figura de Jesucristo en la cruz
Era una cara de agonía, estaba bajo de peso porque recordemos que Baba nos dijo que Jesús no había comido en 8 días, entonces tenía hundido el estómago, tenía una cara de sufrimiento muy grande. Pues ese Jesús que yo veía era mi ego también. Baba me estaba mostrando, es que hay que destruir el ego para poder fundirse en mí. Esto ha hecho que mi vida haya cambiado muchísimo y de muchas formas diferentes. La religiosidad y la espiritualidad es otra cosa, como dije, pero es algo muy grande lo que Baba me ha enseñado todo este tiempo. Me enseñó que existe solo una religión, que es la religión del amor. Como decía, amarnos los unos a los otros, incluyendo todos los seres, sin fijarnos en la raza, el color de la piel, sin fijarnos en la clase social, en los estudios o no estudios, en estrato social, en la riqueza, pobreza, sino amarnos los unos a los otros. Eso es lo que he aprendido. Por eso mi mente está cada vez más tranquila y más ecuánime. Y hago el esfuerzo constante de ser o de poder practicar constantemente lo que Baba me enseña. Y como le he pedido y siempre le he pedido, ser un instrumento de luz, de paz, de amor, de discernimiento, de contentamiento, de bienaventuranza, de alegría, de ecuanimidad, sanación y curación. Voy a citar unas palabras de Jesús de la profecía sobre Baba. Jesús dijo: aquel que me creó y me envió, vendrá nuevamente. Su nombre será verdad, Satya. Vestirá una túnica de color sangre, será bajo de estatura y tendrá una corona o diadema de cabello. Señaló un cordero y el cordero es el símbolo del amor. El sonido del cordero es ba, ba. Qué gracia tan grande la que tenemos de tener a Dios en la tierra, y nos va a entregar la nueva era, que es Satya Yuga o Krita Yuga, y esa era va a durar 1000 años. Después continuará por 5000 años más el Kali Yuga o la era de la oscuridad. También en las escrituras hindúes está el Kalki Avatar, ¿no? Montado sobre un caballo blanco. El caballo significa, en las escrituras hindúes, la inquietud, y va a estar montado encima de ese caballo, es decir, que va a acabar con la inquietud en el universo y va a ser dentro de poco. Voy a terminar haciendo algo que he sentido que Baba quiere que lo haga. Cantar es una de las prácticas espirituales más poderosas para entrar en bienaventuranza y abrir el corazón. Vamos, 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 vamos todos juntos, vamos a cantar. Vamos, 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 vamos todos juntos, vamos a cantar. Al Supremo Baba, Dios está en la tierra, gloria Om Sairam. Al Supremo Baba, Dios está en la tierra, gloria Om Sairam. Gloria Om Sairam, yay, yay, gloria Om Sairam, yay, yay. Al Supremo Baba, Dios está en la tierra, gloria Om Sairam. Sus milagros curan, su amor nos salva de la realidad. Sus milagros curan, su amor nos salva de la realidad. Al fin lo he encontrado, Dios está en la tierra, gloria Om Sairam. Al fin lo he encontrado, Dios está en la tierra, gloria Om Sairam. Al fin lo he encontrado, Dios está en la tierra, gloria Om Sairam. Om Sairam. Om Sairán, querido Lucho, qué testimonios, qué maravilla poder sentir lo que tú sientes, los que has podido experimentar en los milagros o en los lilas que Swami te ha podido brindar. Es una bienaventuranza, es una manifestación de toda su gloria, de todo su poder.
quedamos maravillados. Te voy a invitar entonces a que cerremos esta reunión con Samasta Lukino, Sukino, un Om y tres Shantis, por favor. Samasta loka, Sukino Bhavantu. Samasta loka, Sukino Bhavantu. Samasta loka, Sukino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sri Sairam.